Regresamos en este panorama de la mañana cuando son ya las 8:42 y recibimos nuestro primer invitado del día de hoy, Kimberly, por favor, y es el señor Rafael Espinal, quien es economista y hemos querido conversar con él porque hay muchos temas que hablar de economía y es un tema importante y al que siempre hay que darle seguimiento porque si no hay economía, si no hay Cherokee, se complica la cosa. Hombre de ese nivel. Buenos días, don Rafael. Después dice que Buenos días al equipo completo. Un placer estar aquí con ustedes hoy en la mañana. Don Rafael, discúlpenos porque usted sabe que hoy es viernes, los viernes ellos se ponen locos. Se ponen extrovertidos. Todos estamos alegres ya. La suerte que no hay microbios. El cuerpo lo sabe. Rafael, vamos a iniciar. Yo quiero iniciar preguntándole algo porque yo hice un comentario hoy para ver que usted, un experto en el área, yo no lo soy, de algo que me preocupaba con relación a la política monetaria del Banco Central que había estado, por razones evidentes, moviendo la tasa de interés monetaria hacia arriba, tratando de frenar la inflación por un tiempo, de controlar la tasa de cambio, y eso es un patrón normal en busca de frenar esos indicadores. Pero ¿qué pasa? Que siempre el asunto de Estados Unidos, la Fed, el Banco Central se maneja en consonancia con lo que la Fed va haciendo. Si la Fed sube las tasas de interés en Estados Unidos, el Banco Central la sube aquí. Si ellos la bajan, nosotros la bajamos, porque evidentemente están umbilicalmente conectados. Entonces, hubo un momento del año pasado en el que el Banco Central de aquí comenzó a bajar las tasas, a pesar de que la Fed no la estaba bajando. Y yo decía, pero ¿y esto? O sea, eso va en algún momento, puede generar alguna situación si la Fed no comienza a bajar las tasas. Pues efectivamente ahora está subiendo el dólar, la Fed no bajó las tasas de interés y entonces ahora el Banco Central está entrampado entre volver a subir las tasas de interés o dejar que la tasa del dólar se dispare, pero ya las reservas del país han perdido 3.600 millones de dólares en un año y medio por eso. Explíqueme eso aterrizado para que la gente lo entienda. Mira, aterrizado y bien sencillo. Lo que llaman los economistas la política económica es la manera como se administra la cantidad de dinero. La política monetaria. La política monetaria, que es parte de la política económica. Gracias, maestro. Básicamente los gobiernos tienen dos grandes manos para actuar, la fiscal y la monetaria. Sí. Entonces la monetaria la maneja el Banco Central. El gobierno no tiene en eso incidencia. Puede incidir a través de la fiscal, pero no de la monetaria. Entonces, en Estados Unidos eso lo maneja lo que tú llamas la Fed, correctamente, que es como el Banco Central de los Estados Unidos. Y aquí el Banco Central. Cuando hay inflación, el Banco Central se maneja desde el 2012 con una política que se llama política de control de la inflación. La inflación tiene que estar en un 4% o más 1 o menos 1, es decir, entre un 5 y un 3. Que no pase de ahí. Que no pase de ahí, es el objetivo del Banco Central. Y a raíz de la pandemia y todos los problemas que eso generó, la guerra de Ucrania, la inflación se disparó. Y el Banco Central, para controlar la inflación, lo que trata de controlar es la cantidad de dinero que tiene la gente, porque si la gente tiene menos dinero, compra menos Cherokee, ¿verdad? Y compra menos electrodomésticos y hasta menos alimentos. Y controlando la política monetaria se hace de varias formas. O tú aumentas la tasa de interés para que la gente no quiera gastar, sino guardar el dinero en los bancos o en los puestos de bolsa, en los mecanismos de ahorro. Puede subir el encaje legal para que los bancos tengan más dinero ahorrado y menos préstamos. Y por tanto, los bancos crean dinero. La gente cree que el dinero lo crea el Banco Central. Los bancos crean dinero, porque cuando tú depositas en un banco $100 o 100 pesos, el banco no guarda los 100 pesos tuyos, sino que el banco presta 80 y guarda 20, pero eso que va creando no te da el dinero, lo que te da una cuenta, y de esa misma cuenta crea otra. Los bancos crean dinero. Si suben el encaje legal, hay menos dinero en circulación.
La otra manera que tiene el Banco Central es vendiendo dólares y sacando pesos. Vendiendo dólares y sacando Del pesos mercado. del mercado. Entonces tú has dicho una cosa. El Banco Central el año pasado empezó a bajar las tasas de interés, pero al mismo tiempo que bajaba la tasa de interés para que hubiese más dinero, estaba recogiendo dinero vendiendo dólares. O sea, al vender dólares, saca dinero de pesos de circulación, mantiene la tasa del dólar y al mismo tiempo baja la tasa de interés para que hayan préstamos, para que la gente se estimule a tomar préstamos. Es un toro, Valdés, es un toro. Entonces es un juego entre bajar la tasa de interés, vender dólares, por aquí emito dinero, pero por aquí... Pero y entonces ahora. ¿Y ahora qué ocurre? Y ahora, como dicen los tigres. Fíjate qué ocurre. Ahora el Banco Central ha ido bajando la tasa de interés. Esa baja de la tasa de interés no se estaba reflejando en lo que llaman la tasa de política monetaria, que es la del Banco Central. No se estaba reflejando en el sistema financiero. Para decirlo de un modo, el Banco Central dice la tasa es 5.75. Los préstamos no se reflejan. Pero los préstamos no se reflejan. Y tú vas a ahorrar y tú te vas a una AFI, a la AFI de un banco, que es la administradora de fondos de inversión, y tú depositas tu dinero y te dan un 10.5, un 11. Entonces, no se estaba reflejando en esa tasa. ¿Qué hace el Banco Central entonces? Dice, bueno, como no se está reflejando en la tasa de los préstamos, yo voy a bajar el encaje legal. Y lo bajó en diciembre para que le presten a las viviendas, para que le presten al consumo. Entonces vuelve y lanza dinero a través de los bancos. Y eso dispara al dólar. Ahora mismo el dólar... No, yo se lo voy a decir ahora mismo. 62.08. Oiga, el banco del Estado, el Banco de Reservas, en el día de hoy, si usted quiere un dólar comprárselo, tiene que darle 62.05, pero eso es una cantidad limitada. Usted tiene que... 2.500 te venden. ¿No? Ajá, una cantidad limitada. Ahora bien, dos de las principales agencias de cambios del país, y la voy a llamar por su nombre porque esto es el panorama de la mañana, que es Monicore y Kaplas. Ustedes saben, mientras el Banco de Reserva te lo está vendiendo a 62.05, ellos te están comprando el que tú tienes en tu bolsillo entre 62.25 Kaplas y Monicore en 62.28. Y para tú comprar un dólar, el más barato es el 62.08 del Banco de Reserva, pero el más caro está en 62.60 si tú lo quieres comprar un dólar. Esa es la realidad de hoy. Sí, y a eso tú le agregas esa es la página de Infodólar. Que lo que decía la FED no ha bajado las tasas de interés en los Estados Unidos. Entonces, cuando hay muchos pesos en circulación, como se hizo en diciembre al emitir pesos a través del encaje legal, mucha gente al ver subir el dólar Empieza a comprar dólares, y no lo estamos hablando ninguno de nosotros, que podemos comprar un poquito de dólares. El que compra el mueble, el que tiene compromiso en dólar a futuro, se abastece previamente. Claro, estoy hablando del sector empresarial que tiene que comprar automóviles, que tiene que comprar plantas eléctricas. Empieza a comprar todos los dólares que todos los dólares para protegerse. Materias primas importadas. Y no solamente lo compra, sino que empieza a depositarlo en los Estados Unidos porque allí no han bajado las tasas. Si tú bajaste la tasa en la República Dominicana, los pesos que tú tienes como empresario en una cuenta ganando intereses, pero el dólar está subiendo, yo, bueno, aunque me esté ganando tu interés, me va depreciando. Sí. Entonces yo cambio eso a dólares, lo deposito en el banco mío corresponsal en los Estados Unidos para pagar desde allá la mercancía que yo normalmente compro. Exacto. Entonces ese juego es un juego, bueno, el gobernador del Banco Central tiene... todos los años. La bóveda del banco es de él. Ustedes no habían nacido algunos, yo creo, cuando él empezó a dirigir la política monetaria. Del año 94. Porque él fue gobernador de pero entonces y funcionario del banco de pero más de entonces 40 años. al final Rafael,
¿Es para preocuparse? ¿Es normal? ¿Es algo que fluctúa y que va a normalizarse? ¿O hay que ponerle atención a la situación especial que se está viendo ahora con relación a lo del dólar? Mira, es normal que en los meses de enero y febrero el dólar suba históricamente. ¿Por qué? Porque vienen muchos dólares en Navidad. En Navidad la tasa baja. Luego esos dólares que ya han sido acaparados a precios bajos, ¿no? Pagando menos pesos. En enero empieza la especulación del dólar. Y es normal, enero y febrero. Ahora, hay una situación internacional que ustedes saben mejor que yo, que está afectando la economía actualmente. Hay incertidumbre. Porque la llegada de Donald Trump y las políticas comerciales de Donald Trump crean en el sector comercial cierta nerviosismo. Por ejemplo, muchos de los vehículos que vienen aquí desde los Estados Unidos son vehículos fabricados en México. Entonces, hay una cierta preocupación de que muchos vehículos, y cuando digo vehículos es porque el dominicano, digamos, vive enlazado a un vehículo, pero muchos electrodomésticos, muchos son fabricados o completamente o partes en México. Y con el tema de la incertidumbre, con la política económica y comercial de Trump, eso crea cierta incertidumbre y pienso que hay parte de ese aumento del dólar que está vinculado a previsiones. Elvin mencionaba más temprano, y se lo mencionó en su pregunta, el tema de las reservas que han disminuido. ¿Qué significa eso para la economía dominicana? Que las reservas, o sea, debemos alarmarnos, debemos preocuparnos, y también me gustaría, como el año está empezando, porque estamos en el segundo mes del año, su proyección económica para este 2025, y que me lo haga de una manera aplatanada para los hogares, las amas de casa, los choferes que van, que escuchan este programa, que la idea es que ellos se informen. Mira, voy a empezar por lo último. Este es un país maravilloso. El mejor. Este es un país donde, mira, nosotros tenemos más de 50 años de crecimiento económico, con algunos años malos, como el 2003, el 90, el 84 y la pandemia. Pero todo el resto, desde los años 60, hemos crecido. Si ustedes piensan, cualquiera de los que estamos aquí, en tu abuela, usted está muchísimo mejor que tu abuela. ¿No es así, Kimberly? Claro, mi difunta abuela. Y todos nosotros, porque ha habido un proceso de cambio, de evolución. Hasta que los padres. Hasta que los padres. Claro. Hasta que los padres ha ido evolucionando. Después de la pandemia, este ha sido el país que mejor ha crecido en toda América Latina. Y uno de los primeros en el mundo. Y, sin embargo, todos los que estamos aquí y los que nos oyen se quejan. Porque eso es normal, ¿verdad? Claro. Se quejan si tú vas a comprar. Y más el dominicano. Y más el dominicano. Siempre lo está llevando una figura ahí rara. Claro, y si tú oyes la bachata, Sí, claro. o si tú oyes el dembow, ¿qué es lo que es? Una queja. Una queja que, social. aunque sea una queja social o una queja amorosa, pero es una queja. Sí. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero yo espero, este año, todo parece indicar que al igual que el año pasado, que crecimos sobre el 5%, este año mantendrá un ritmo de crecimiento alrededor del 5%. Es muy difícil hacer predicciones porque hay acontecimientos que ocurren, pero crecer a un 5% sostenidamente es, digamos, un objetivo que cualquier país del mundo quisiera. John, doctor. Pero era la primera parte, dijo que iba a empezar. Ok, el final, falta sí, la otra. ¿qué representa la pérdida de las reservas? Usted es un hombre honesto, sincero. Sí. Sí. Sí, gracias, Kimberly. Gracias, Kimberly. Mira, la pérdida de las reservas no debe ser preocupación. Las reservas internacionales son los dólares que tiene el Banco Central en ahorros para enfrentar necesidades de moneda internacional que está en el país. Se supone que debe tener 3 a 4 meses de las importaciones guardado en las reservas.
En el caso dominicano, eso ha llegado el año antepasado a récord de más de 15.000 millones de dólares en reserva. Han bajado, pero no en niveles de Rafael, preocupación. pero vamos a ver algo, porque yo no entiendo una cosa. Si usted tiene 15.000 millones de dólares en reserva y el presidente dice, tenemos reserva en dólar histórica, eso es que tienen dólares depositados ahí, que por cualquier eventualidad, ¿verdad? Sí, Pero si decimos que en un año y medio esas reservas se han reducido en un 22%, o sea, se han perdido 3.600 millones, ¿cómo va a ser que no es nada? Que si yo tengo ahorrado 50.000 pesos para una eventualidad y mañana tengo 30.000, pues eso evidentemente tiene que preocupar, porque no se supone que haya menos, es que haya siempre más. sí, tú tienes razón en que ha bajado de un 20%, eso es importante, pero es que el Banco Central acumuló reservas en cantidades. Es decir, tenían un superávit. Un superávit de reserva. Yo no entiendo nada. Tenía un superávit. Que tenemos un superávit de reserva y un déficit presupuestario cada año. Porque Y 40.000 millones de dólares prestados. Entonces, ¿cómo es? Tenemos... Porque ya yo no entiendo esto. No, yo te voy a decir. Yo no entiendo esto. Es lógica. Es que parte de los préstamos. Es lógico que no se entienda, pero es que yo te decía, y vuelvo y lo repito, una cosa es el Banco Central y otra cosa es el gobierno. El gobierno tiene un endeudamiento de 40.000 millones, pero eso es el gobierno. Pero el Banco Central está sólido en buen dominicano. El Banco Central tiene también un Pero el endeudamiento. gobierno le Un debe al endeudamiento. Banco Central. El Por gobi- otro lado, ¿cuántos mil millones? El gobierno le debe al Banco Central. Yo voy para el valle. Es lo que tú dices. Es que la economía es un juego. Es un juego. Es un una juego. confianza, dígalo. Es un constructo social. La moneda, los bancos existen solamente en el imaginario del ser humano. Es más, yo le voy a decir una cosa. El dinero es una ficción. Es una ficción. El dinero es lo que tú crees que vale. Deposíteme un par de ficciones, mi cuenta. Maestro. Un par de La millones. mujer mía esta mañana me pidió una ficción. Una ficción. Sí. Porque Un par de completar cero en la su cuenta. déficit, para ella solventar su déficit. Me dijo, mira, tiene que dejarme tanto de ficción. pero tú sabes por qué. Porque Y eso. yo peleé por el bolsillo, maestro. Pero usted sabe por qué. Porque eso que es una ficción. Es una ficción. Lo cree también el dueño del supermercado. Vamos, yo. Es Entonces, una construcción es una social. construcción. Entrégame esa ficción. Por eso no Maestro, Necesito Dígame. 25 millones de ficción. Vete de ya viaje. yo acabo de depositar una afición ahí, una sobre. Ahora, cuando si tu mujer va de viaje, por ejemplo, a un lugar como a Corea. Ay, sí. Hay una Para buena el nota. norte, para de Kim Jong-un. No, y para la Corea del Sur. Para que me la Y tú fusile allá. tú le das miles de pesos y ella llega a Corea con esos miles de pesos. A como allá nadie se cree que eso vale. Porque es una ficción aquí, pero Claro, en Corea no. tiene. En Corea ella tiene que ir con la ficción coreana. Pero los aztecas usaban la Vamos, yo. moneda, eran la semilla de cacao, Claro. moneda. Maestro, Aquí ¿a qué se usaban debe? otra cosa. ¿A qué se debe que la economía viene creciendo a un ritmo siempre exponencial? Sobre un 5, un 6, un 7, salvo algunos periodos, algunos años que no ha sido así. Ha sido un crecimiento quizá negativo. Pero en los últimos años ha crecido sobre el 5, el 6, 7%. ¿Por qué eso no se refleja, no impacta en el 67, 68% de la población dominicana? Porque esto es una economía oligopólica. Quiere decir que unos pocos controlan la economía. Aquí es una economía cara. Así como es maravilloso el crecimiento, es una economía cara. Y hay márgenes de ganancia muy elevados en todo el sector empresarial. La economía dominicana se caracteriza por tener bajos salarios y márgenes muy altos de rentabilidad. Entonces tú ves aquí en las calles de Santo Domingo vehículos y ves apartamentos que no se corresponden con el nivel de pobreza que hay en determinados La sectores. desigualdad social. Hay una desigualdad profunda social. El coeficiente de Gini. El crecimiento no se ha reflejado en lo que es la desigualdad. No es que no ha mejorado,
Pero nosotros venimos, los dominicanos, y tenemos que decirlo, de una situación de pobreza espantosa. Este país en el 1950 era más pobre que Haití. Entonces, esa pobreza, esa desigualdad se expresa. La migración haitiana reproduce desigualdad y reproduce pobreza. Y eso no ha sido todavía el problema resuelto de la economía dominicana. Hay una debilidad en la educación, hay una debilidad todavía institucional muy fuerte a pesar de los esfuerzos, y todo eso conlleva que en nuestro país, lamentablemente, el más vivo, el más agresivo, el de más habilidades, concentra más riqueza. Ah, pero eso es el versículo Lo que que usted citó dijo ayer. Elvin ayer, que el más sabio vive del más pendejo. Dios dijo, me voy y lo dejo. El más tigre que iba del más pendejo. Eso es mentira. Ustedes si vienen y yo sé que algunos vienen de sectores populares, de Todos, barriadas, como algunos. ustedes saben Aquí todos somos de Yo soy un barrio. que en el barrio el que más progresa no a veces no es el que más estudia, el más habilidoso. sino el más vivo, el más... trabaja. ¿Por qué? El El que versículo más, del Evangelio dígalo claro, apócrifo. el que más piensa, Sí. el que más No, reflexiona. pero el lenguaje llano, el que avanza en el barrio, el más habilidoso. Por ejemplo, en esta mesa, mire, el más habilidoso de aquí es ese señor. Ese señor. Después le sigue ese señor. Ay, no y me después le sigue ese señor. diga. Nosotros tres. Ay, Ay, oye, la presidenta del Club de las Habilidades. Este cohete. Este cohete. Aquí el Oye, campesino humilde soy yo. también. Yo voy otro. detrás de- Nilda Lanís. Vamos, Nilda. Pero en definitiva, el crecimiento se ha concentrado mucho en sectores. Por ejemplo, yo te lo voy a decir claro. Aquí tú tienes las gasolineras, la distribución de combustible. Eso está concentrado y concentrado de una manera que aplasta. Tú te vas a Aplastan, sí, los propios supermercados. No le pongamos nombre, mírenlo ustedes. Aplastan. Es de unos márgenes de ganancia extraordinarios. pero y si tú además- lo ves en otros sectores, Pero además, no, y además un 60% Pero- del impuesto sobre la renta se evade. pero no solo eso. Exacto. Hay de ti, Por eso yo como decía que emprendedor, que oses entrar a ese mercado. Te Te quiebra, explotan. te Si revientan. quieres poner una granja de pollo y los polleros asfixien, ahóguenlo. Oye, como este país. Cerdo. Si quieres poner una gasolinera buscando 1000 permisos, vaina y no estén abajo, No lo dejes entrar. no lo dejes Óyeme, entrar. un amigo mío- Óyeme, aquí todo así, es que el pobre no tiene derecho a avanzar, pues tú no ves cómo tienen a Panorama. Un amigo mío empezó a Oye, vender. este medio no tienen rodeado. Oye, Lo que ellos no un saben amigo- que nosotros somos muy lamitas, nos explotamos con ellos. Un amigo mío empezó a fabricar ¿Le pintura explotó usted? y llevó a una Con un ferretería. botón, nos explotamos con un botón. ¡No! Así son los Un traidores. empresario que la compró toda. Así son los traidores. Y le dijo, no le parece compre hija más. de Danilo Camidel. Y empezó a importar la materia prima con la que se fabricaba la pintura y también la importó y impidió que la importara. O sea, que es como él dice, te eliminan. Sí, no, y tú tomas algunos sectores. Yo te voy a poner algunos ejemplos. Esto es una trampa Tú aquí. pones aquí, ahí andan y lo voy a decir, los arroceros llorando porque El DRK. venga el DRK. Pero ocurre que aquí el arroz está protegido, pero no para el productor de arroz, es para las factorías que están en los grandes, que son los que tienen el margen grande de ganancia entre el productor de arroz y el consumidor. La leche. Aquí la leche está protegida, pero lo que está protegido es la comercialización e industrialización de la leche, no al productor que tiene 4 o 5 vacas en el campo. Eso sigue siendo... Ni lo subsidian ni ese nada. sigue siendo- Explotado. y eso no es un tema de gobierno, es un tema Sí. de que aquí la economía El sistema. es un sistema económico muy concentrado. Los bancos te pagan a ti por tu dinero un 5, un 6%, Señores. te lo prestan al 18%. ¿Qué tema es? Entonces, hay un margen de Moneda. rentabilidad Hay que hacer muy un alto. programa Pero solamente pero de la oiga esto, moneda. Rafael. Yo Mire, te lo digo esto- porque, ¿verdad? esto es un Yo tema lo puedo decir, profundo. ustedes no lo En digan Europa es mucho, que no le dan anuncios. Mire, no, que nosotros no tenemos que ver con eso. Esto es un tema profundo porque, oye, otra ahí, los bancos, sí, eso yo no tengo problema, cada quien se gane su dinero como entienda. Ahora, ¿tú crees que es posible que en un país medianamente desarrollado que aspire de que en algún momento a tener un estadio de desarrollo humano viable, los dueños de los bancos son los dueños de la ARS y la FP? Correcto. Entonces, te forza el sistema por ley a descontarte unos cuartos. Te pagan un 10% de rentabilidad
Pero entonces tú vas al mismo banco donde tú tienes tu cuarto. Por ejemplo, yo tengo 2,5 millones en mi AFP. Ahí congelado, que no lo puedo sacar. Pero si yo tengo una situación y tengo que recurrir a un préstamo, el mismo banco donde yo tengo mi AFP, entonces me lo presta a un interés del doble de lo que ellos me pagan por la rentabilidad. Tu propio dinero. Mi propio dinero. Yo tengo 2.300.000 y pico y no me dan nada. Una trampa. Y usted como una baqueta de guandules. De Granada. De Granada, profesor, y no me dan nada. Vamos, Kimberly. Yo no he preguntado. Dilda. Dile. Yo no he preguntado. Pero yo tampoco es que tenga mucho que preguntarle a No, no te tiene. No, voy a explicar por qué. Ella se siente cómoda. Primero felicitar Claro. al economista. Muy pragmático. Sí, sí. El economista vino a hablar desde su expertise. Objetivo. Tengo que decir eso. Se le pararon al baño, lo han acorralado, pero el economista ha venido a dar cátedra de cómo está la economía de manera llana. Entonces, yo quiero felicitarlo por eso. Y segundo, también preguntarle, usted habló del tema del Banco Central y del crecimiento. Nosotros como país deberíamos sentirnos orgullosos de ese crecimiento que ha dicho incluso el Banco Mundial que ha sido del 5% y usted ha reiterado aquí. O debemos también seguir, esperando que sea más, o es un crecimiento que nosotros nos debe hacer sentir orgullosos. Mira, es un crecimiento que nos debe hacer sentir satisfechos de las políticas económicas que ha desarrollado el gobierno, sobre todo después de la pandemia. El mundo ha sufrido y el Banco Central y el gobierno han manejado la política económica para mantener ese crecimiento, para no caer. No quiere decir que los gobiernos anteriores no sostuvieran ese crecimiento. Es un crecimiento que viene desde la época de Balaguer. Ahora, crecer más de ahí es muy difícil para una economía como la dominicana. Esta economía, para mantener ese crecimiento en el futuro, tiene que apostar a la educación. Nosotros tenemos que apostar ¿A la educación financiera? A la educación universitaria, Sí. a la educación básica. Sí. Si este país sigue produciendo solo servicios, Yo me canso de decir eso. no ahí. vamos a tener un crecimiento más allá de ese 5%. Nosotros tenemos que producir No producimos nada. los Prácticamente. semiconductores eléctricos. Nosotros tenemos que producir Ahí va mi software. pregunta, ahí va mi pregunta. Nosotros tenemos que elevar el valor agregado de nuestra producción. Claro. Y eso Que es... aquí todo el mundo quiere ser TikTok, Todo el mundo quiere ser youtuber, TikTok. No es que Exactamente. no lo sea, ni que sea malo, ni que sea malo tocar Pero y bailar pero dembow, no están enfocados en este pero hay que país. Pero un enfocarse país, en un otras estado cosas. no se construye sobre la base solamente de camarero, de absolutamente. cantante, eso está muy bien, pero se necesitan producir tecnología, ciencia, agregar valor a nuestro producto. Bienes y servicios. Mi pregunta. Ayer el presidente estaba hablando en la semanal, entre otras cosas, sobre las reservas brutas encontradas en el país, probablemente, de 100 millones de toneladas brutas de tierras raras. Esto es una conversación muy importante para nuestro país y me gustaría que usted pudiera abordar el tema sobre su perspectiva de cómo esto podría impactar la economía dominicana. Mira, hoy día el gran tesoro de los países industrializados, particularmente Estados Unidos, China, son las tierras raras. Ayer un amigo me estaba mostrando un carro eléctrico chino y me monté en él y todo, y las baterías de ese carro Sí, y claro. todos los componentes claves Sí, son hechos a partir de tierras raras, sí. que van desde el litio, que es la más conocida, hasta otras tierras. Le llaman tierras raras porque la química ha avanzado a descubrir que hay nuevos elementos que antes no se sabían. Y esos nuevos elementos son altamente, por ejemplo, para los semiconductores de los celulares, porque transmiten de una manera veloz. Por sus propiedades Sí, físico-químicas las que propiedades que permiten tienen. Y hacer más aquí rápido. hay indicios de que hay yacimientos de tierras raras, Sí. como le llaman, ¿no? Que no son más que metales y minerales. No son raras nada, doctor. No No son son raras. raras ni son caras, lo que es difícil de traer. No porque son se raras, encuentran en mucha pero concentración. sí hay que decir una cosa. Hay una tendencia
a decir que explotar los recursos naturales Sí. es dañino a la humanidad y al medio ambiente. Y hay a veces una política extremista. Con relación a eso. sí. Claro, la historia de la humanidad ha sido la explotación de los recursos naturales a Claro. través de toda la historia. Si no Europa no fuera Europa, los Estados Unidos no fueran los Estados Unidos. La porque revolución agrícola, ya. La Ahí revolución comenzó todo. agrícola y la propia revolución industrial Sí, con los ahí yacimientos comenzó de todo. petróleo y todo eso, ha sido la explotación de los recursos naturales. Desde que el ser humano dejó de ser cazador para ser Sí. un productor agrícola, Sí. empezó la explotación de los recursos naturales. Entonces, lo que hay que tener es control de la Un lector explotación. de Sapiens, de animales a dioses, doctor. Ah, sí, es. Vamos, Alfredo. Hay un libro. la última, de Alfredo. de Harari. Maestro, Vamos. cuando yo le pregunté en la mañana de hoy a ChatGPT que cuánto era el monto del déficit fiscal del presupuesto de este año, me dijo que era de 242.869 millones de pesos. Ese es el monto del déficit. En dólares, ¿cuánto? En pesos. En pesos. Divídanlo ahí. 242.869 millones. Entre 62. Divídelo entre 63. Sí. 200. Eso a través del año. Ese, 869 millones. Ese es el monto del déficit del presupuesto del año 2025, que equivale a lo que tiene que tomar prestado el gobierno para poder solventarlo. El Son déficit. como 5 mil millones de dólares. ¿Entre cuánto? Entre 63. Yo hago traigo este tema. 3.855. Ese es el monto 1800. que debería buscar el gobierno este año para poder hacerle frente a las obligaciones contempladas en el presupuesto general de la nación de este año. Casi 4 mil millones de dólares. Casi 4.000 millones de dólares. Eso es lo que los dominicanos van a ver desfilar por el Congreso. Cogieron 5 millones, 500 millones de dólares, 200 millones de dólares. Cada año República Dominicana, en el mismo presupuesto general de la nación, estima ingresos y gastos. Y los ingresos constantemente han ido aumentando en República Dominicana. Pero República Dominicana no ha hecho lo que ha celebrado ahora mismo El Salvador Y Milei en y Argentina. Milei en Argentina. Dice Nayib Bukele que el presupuesto de este año, él lo dice con bombo y platillo, del año 2025, se está haciendo con los recursos propios de El Salvador, que no van a tener un presupuesto deficitario. Es decir, que todos los compromisos establecidos en ese programa, en ese presupuesto, lo van a asumir sin tener que tomar préstamo, es decir, con sus recursos propios que produce. En cambio, todo lo que ocurra que exceda de ahí, de los compromisos, será el superávit de ese país. ¿Por qué República Dominicana, cada año, aunque los ingresos han ido aumentando, sigue produciendo un presupuesto deficitario en vez de ajustarse? ¿Qué es lo que dice Elvin? Que es lo que ha perseguido Milei luego del descontrol al cual llegó Argentina. Es decir, no puede República Dominicana hacer una planificación económica para nosotros detener este odioso déficit, que por cierto en este gobierno, tú decías, el déficit que generaban los otros gobiernos, bueno, ellos te hacían carreteras, te hacían metros, te hacían túneles, te hacían hospitales, te hacían obras que quedaban ahí, escuelas, toda esa vaina, pero en estos 4 años hemos ido aumentando el déficit, pero no se está viendo nada. Es decir, un gobierno no puede venir a República Dominicana, un nuevo gobernante, y plantearse un modelo económico a través de políticas económicas como la están planteando, por ejemplo, Nayib Bukele. Mira, si no se hace una reforma fiscal aquí, no hay manera de evitar el déficit. El gobierno tuvo que retirar. Pero los ingresos siguen aumentando, maestro. Sí, pero no siguen aumentando, aumentan por el aumento de la economía. O sea, si la economía aumenta, Sí, crece. crecen los impuestos también, así Sí. como crece el Producto Interno Bruto, crecen las ventas, crecen también los impuestos, más ventas, más impuestos. O sea, crecen en la medida en que crece la economía.
Pero esta economía tiene un problema histórico que es una necesidad de ir cerrando ese déficit que tú señalas, cerrándolo. Pero para tú cerrarlo tienes dos maneras. Cualquiera, tu casa, la mía, un negocio. O tú disminuyes los gastos Claro. o tú aumentas los ingresos. Exactamente. En un país donde hemos dicho que el crecimiento no se ha reflejado en la disminución sustancial de la pobreza Bueno, lo y establece de la cada año. desigualdad, ¿cómo tú El disminuyes los el gastos? coeficiente de Gini que mide el índice de desigualdad de una población, es decir, en la pobreza, es decir, la diferencia entre ricos y pobres, lo establece cada año. Cada año crece más el coeficiente de Gini en este país. Sí. Aumenta la desigualdad Y en el social. mundo también. Pero para tú disminuir esa desigualdad y disminuir pobreza, tú tienes que mantener las transferencias que hace el gobierno a las familias más pobres. Tú tienes que mantener el Sí. 4% a la educación, Así porque aquí es. la educación debería tener más. Mejor administrado, ciertamente, pero Claro. más. Claro. Tú tienes que mantener ese subsidio de la seguridad social, que es el servicio de salud. Al transporte. Porque aquí hay 58% de la población y de los negocios informales. Sí. Y esa gente informal no tiene seguro de salud en su No, empresa. no, no. Hay que dárselo. Y las pensiones también Las solidarias. pensiones solidarias. Tú tienes además, por otro lado, lo que tú mismo has señalado, la caída que ha habido en la inversión pública por el déficit. Sí, el Sí. subsidio energético. No, maestro. El subsidio energético. Maestro, Sí, Pero eso hay que pero focalizarlo. Lo de la inversión es una irresponsabilidad de este gobierno, porque cuarto han tenido. Incluso todavía lo establecen en el presupuesto y ni siquiera lo pueden ¿Me gastar. permite hacer una pregunta? No, ya no hay tiempo para más preguntas, Sí. ya se acabó. Pero para cerrar, Sí. mira, aquí hay que aumentar los ingresos del gobierno por dos vías, disminuyendo la evasión, que es muy grande, del ITER. Hacía falta la reforma. Hacía falta la Pero no como se planteó. No como se planteó. Necesitaba cambios, No, pero hacía falta. óyeme, En eso yo- estamos de yo- acuerdo. no me Estructuralmente gusta. eso estuvo mal hecho. Mal hecho y mal presentado. Eso fue un desastre. disparate. Había que hacerlo de nuevo, reestructurarlo, pero había que No había hacerlo. que hacerla había que bien. Claro, no, Bien. pero Que del Estamos de 2012, acuerdo. del Ya 2012 hay que hacer. Leonel Estamos de Fernández lo acuerdo en planteó. Lo que pasa es que todo el mundo le ha salido huyendo esa reforma. Hubo Sí. sectores que aceptaron. Ahí, No, pero ahí- Leonel Fernández lo planteó que se presentara de nuevo y le discutieran. ¿no? ahí le No, faltó, no, después al que le presidente tiró le faltó, siete- ¿Qué al le pres- faltó, maestro? le faltó el espíritu árabe. El espíritu. Árabe Árabe. de sus orígenes. ¿Cómo así? Pues tenía que hacer una reforma por 300.000 millones para que todo el mundo gritara y En dejarlo en 150. 150. ¡Vámonos, mundo! Panorama FM 96.9